nunca se bajan los brazos así sea el minuto 95. Entonces, entender eso, que siempre en la vida, y esto también es muy importante, vamos a recibir muchos más nos que sís. Y cuando entendemos eso, creamos una actitud donde el no lo usas para aprender. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. El mundo celebra la belleza del crecimiento, pero rara vez se atreve a hablar del duelo necesario. El adiós a nuestro yo anterior, a relaciones, rutinas y condiciones que ya no existen. Es cierto, algunas cosas jamás serán las mismas, pero en esa transformación reside la verdadera bendición. Morgan Richard Olivier. Bienvenida o bienvenido al episodio número 301 del podcast Máximo Desempeño. En esta ocasión, tengo la alegría de recibir a un invitado realmente especial, mi buen amigo Alejandro Cabal, un líder excepcional que ha conquistado el mundo corporativo sin perder su autenticidad. Actualmente es CEO de la empresa Schoeller Allibert en Ámsterdam, y Alejandro ha recorrido medio mundo transformando equipos y construyendo puentes entre culturas con su energía contagiosa y su increíble capacidad para conectar genuinamente con las personas. Detrás de cada logro extraordinario late una mente extraordinaria. No son los talentos innatos los que definen nuestro destino. No son los recursos externos los que marcan la diferencia. Es la arquitectura invisible de nuestro pensamiento lo que separa a quienes alcanzan la grandeza de quienes se quedan en el intento. La fortaleza mental no es un don con el que se nace. Es una obra que se construye día a día, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Hoy quiero compartirte 5 pilares fundamentales que sostienen una mente invencible. 5 cualidades que, cultivadas conscientemente, transforman por completo nuestra capacidad para enfrentar desafíos y conquistar sueños. Primera, claridad, el lago en calma. Una mente clara es como un lago en perfecta quietud. Cuando el agua se agita, todo se distorsiona. Cuando permanece serena, puedes ver hasta el fondo con nitidez absoluta. La claridad no es tener todas las respuestas, es saber exactamente qué preguntas importan. Es la capacidad de separar lo esencial de lo accesorio, lo urgente de lo importante, lo que nutre de lo que solo llena espacio. En medio del ruido constante, la mente clara encuentra silencio. En medio de la complejidad, encuentra simplicidad. En medio de la duda, encuentra certeza. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste aquietar las aguas de tu mente? Segunda, enfoque, una cosa a la vez. Los maestros no hacen 1000 cosas bien, hacen una cosa a la vez, con presencia total. El enfoque es el láser que concentra toda tu energía en un solo punto hasta que lo transforma. Vivimos en la era de las distracciones constantes, mensajes, notificaciones, estímulos infinitos compitiendo por tu atención. Pero la mente enfocada es imperturbable, no se dispersa, no se fragmenta, no se desgasta en lo superfluo. El enfoque no multiplica tu tiempo, multiplica el poder de cada segundo que inviertes. Una decisión transformadora, cerrar las ventanas para abrir las puertas. Tercera, seguridad, el árbol de raíces profundas. Un árbol con raíces débiles tiembla con la más leve brisa. Un árbol profundamente anclado permanece erguido en medio de la tormenta. La seguridad mental no es arrogancia, no es la ausencia de miedo, es la convicción inquebrantable en tu capacidad para enfrentar lo que venga. Nace del autoconocimiento verdadero, de haber caído y levantado tantas veces que el miedo a caer se desvanece. Las opiniones externas pierden poder cuando tu voz interior se vuelve más fuerte que el ruido del mundo. Tu valor no está en juego en cada desafío. Tus raíces van mucho más allá de tus logros momentáneos. Cuarta, determinación,
el río que encuentra su camino. Un río no se detiene ante la roca, no se rinde ante la montaña, encuentra otro camino, crea otro cauce, se adapta y sigue fluyendo. La determinación es persistencia inteligente. No es terquedad ciega que golpea la misma pared esperando resultados diferentes. Es la negativa a aceptar que existe un imposible. Los obstáculos no son barreras, son invitaciones a crecer, a evolucionar, a reinventarse. La mente determinada transforma el no puedo en aún no encontrado cómo. ¿Qué camino alternativo has ignorado por empeñarte en la ruta conocida? Quinta, positividad, el girasol que busca la luz. El girasol no niega la existencia de las nubes, simplemente sabe que, más allá de ellas, el sol continúa brillando. La positividad auténtica no es una sonrisa vacía ante la adversidad, es la convicción profunda de que cada desafío contiene una semilla de oportunidad. No es ignorar la realidad, es elegir conscientemente en qué aspectos de la realidad enfocar tu energía. Una mente positiva no ve problemas, ve proyectos, no ve finales, ve comienzos, no ve fracasos, ve aprendizajes. La positividad es el imán que atrae posibilidades que la negatividad jamás podría percibir. Estas 5 cualidades, claridad, enfoque, seguridad, determinación y positividad, no son características aisladas, son facetas de un mismo poder interior, tu fortaleza mental. Cada día tienes la oportunidad de pulirlas, cada día tienes la oportunidad de desarrollarlas, cada decisión es una oportunidad para fortalecerlas, cada desafío es una invitación para ejercitarlas. La mente invencible no se construye en momentos extraordinarios, se forja en las pequeñas elecciones cotidianas, en el silencio que cultivas cada mañana, en la tarea que eliges sumergirte por completo, en la confianza con la que enfrentas una conversación difícil, en la perseverancia con la que retomas un proyecto estancado, en la perspectiva con la que interpretas un revés inesperado. Porque al final, el límite de tu potencial no está determinado por tus circunstancias externas, está definido por la arquitectura interna de tu pensamiento. Y eso, amiga o amigo mío, está enteramente en tus manos. Tu mente es la herramienta más poderosa que jamás poseerás. No la desperdicies construyendo muros. Úsala para crear puentes hacia la versión más extraordinaria de ti mismo. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es Alejandro Cabal, CEO de Schoeller Allibert. Se destaca por ser un líder enérgico, dinámico y apasionado con más de 25 años de experiencia en empresas multinacionales recorriendo Suramérica, Europa y Asia. Alejandro es un gran amigo de juventud desde finales del colegio y universidad, a quien siempre he admirado por ser un excepcional deportista, por su extraordinaria autoconfianza y brillante inteligencia. Juntos compartimos un viaje inolvidable a un campo de verano en Estados Unidos, donde él trabajó como instructor de fútbol y yo de tenis. En su gran habilidad en cada deporte que eligió, fútbol, básquet o tenis, siempre demostró su filosofía. Cuando existe el deseo, siempre hay una manera de lograrlo. Profesionalmente, es economista de la Universidad de los Andes. Comenzó su carrera en ExxonMobil y posteriormente dedicó 23 años a Tetra Pak, ocupando diversos puestos de responsabilidad hasta convertirse en presidente de la compañía en Japón y Corea del Sur. Desde 2024, lidera Schoeller Allibert, una multinacional holandesa especializada en soluciones de embalajes de transporte retornables. Más allá de sus logros profesionales, Alejandro ha cultivado una mentalidad estoica y positiva que mantiene incluso en los momentos más desafiantes. Su encantador carisma le permite inyectar positivismo y energía a sus equipos sin importar el país donde esté. En Japón, logró que ejecutivos tradicionalmente serios terminaran bailando salsa y compartiendo aguardiente, demostrando su extraordinaria capacidad para conectar a través de culturas. Alejandro es un hombre auténtico y humilde que no teme reírse de sí mismo, porque nunca olvida que hay que gozarse la vida. Practica la meditación diariamente, mantiene una disciplinada rutina de ejercicio, escucha podcasts y lee libros que alimentan su curiosidad, como The Daily Stoic. Como líder referente tiene a Julio César y su lema de vida es:
obtienes el esfuerzo que dedicas. Acompáñame a una enriquecedora conversación con Alejandro Cabal, un líder que ha sabido equilibrar el éxito profesional con su pasión por la vida, que construye puentes entre culturas y cuya capacidad para conectar y transformar ha dejado una huella significativa en diversas regiones del mundo. Hola, querido Alejandro, bienvenido a Máximo Desempeño. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un súper placer saludarte. Y después de esa introducción, yo creo que podemos cerrar aquí. No, al contrario, esta es un abrebocas para todo lo que nos va a compartir en esta charla que va a estar espectacular. Alejandro, quiero comenzar esta charla preguntándole cómo se siente en este momento y qué pasa por su mente terminando este día en Ámsterdam. Bueno, mira, yo creo que uno de los hábitos que creo que tenemos que tener todos los seres humanos es al final, antes de acostarme, tal vez reflexionar en lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien. Entonces, no es que me vaya a dormir ahora, pero mis hábitos desde cuando vivía en Colombia o España han cambiado dramáticamente porque ahora básicamente entre 9 y 10 estoy dormido y me levanto a las 6 de la mañana. Entonces, tengo ese tiempo de hacer estas reflexiones, pero ahora que me preguntas, honestamente, ahora lo único que estoy pensando es en qué voy a cenar. Mm, buenísimo. Alejandro, dormirse entre 9 y 10 y levantarse a las 6 de la mañana significa dormir entre 8 y 9 horas diariamente. ¿Qué tan importante es cuidar el sueño para tener un alto desempeño para usted? ¿Qué ha aprendido sobre la importancia del sueño en su rendimiento diario? Yo creo que lo más importante es que cada persona tiene diferentes biorritmos. Entonces, normalmente si yo duermo menos de 6 horas, al día siguiente soy un inútil. Entonces trato de respetar mi sueño y eso significa dormir mínimo 8 horas. Pero obviamente muchas veces la vida no es como la planeamos y obviamente hay que madrugar por trabajo o madrugar porque hubo una buena fiesta, después de una buena fiesta, pero todos lo pagamos. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo. Así es. Alejandro, al reflexionar sobre su infancia, ¿cuál fue el reto más significativo que enfrentó y cómo impactó su desarrollo personal esa experiencia? Pues mira, yo creo que hubo dos momentos fundamentales en mi vida en la juventud, ¿no? El primero es cuando nos movimos de Cali a Bogotá. Yo vivía en Cali felizmente, buen clima, y llego a Bogotá a 5 grados a esperar el bus a las 6 de la mañana, eh, a hacer nuevos amigos y ese cambio, digamos que tal vez eso reflexionando fue debido al desplazamiento, porque había unos índices de violencia en Cali y unas amenazas donde obligaron el desplazamiento familiar, ¿no? Entonces, digamos, dado en unas circunstancias en las cuales tuvimos que salir rápidamente de Cali, eh, aunadas a tener que ir a vivir con los abuelos que estaban en Bogotá, realmente fueron años muy duros y curiosamente una historia que tal vez nunca he comentado antes, pero digamos que todavía, a pesar de haber superado el tema de hacerse pipí en la cama, todavía como 3 o 4 veces durante ese año de transición, amanecí con la cama mojada y bueno, con todos los traumas que eso lleva, pero yo creo que esos se superan y son parte de la resiliencia. Y el segundo momento tal vez que ya no es de mi infancia, sino más bien tal vez de cuando me estaba graduando del colegio, es tomar la decisión entre ser futbolista o dedicarme a estudiar economía en los Andes. Y yo creo que el aprendizaje fue bastante grande porque las oportunidades estaban y en ese momento tuve coraje, no tuve el coraje de seguir lo que yo quería hacer en el corazón y seguí mucho más la cabeza y la verdad es porque tuve miedo al fracaso. Racionalicé todo en vez de seguir los instintos. Mm. Alejandro, habiéndolo visto jugar y yo estaba pensando si alguna vez jugamos en el mismo equipo y creo que nunca tuve esa suerte, pero siempre me tocó sufrirlo en el equipo rival. Sin duda usted tenía el talento para haber desarrollado y haberse convertido en un jugador profesional y yo creo que hubiera sido muy bueno. Eh, yo he oído decir que
no existen ni buenas ni malas decisiones, simplemente existen decisiones. El tema es que las hagamos buenas decisiones. Y el haber elegido la carrera de economía y después toda la carrera que ha seguido profesional, pues hizo que esa decisión fuera buena finalmente. ¿Cómo, si pudiera volver en el tiempo sabiendo lo que sabe hoy, qué haría? ¿Si hubiera arriesgado al fútbol profesional o hubiera seguido la carrera corporativa? Yo creo que esa será la pregunta eterna porque me la hago todos los años o cada vez que se toma uno unos tragos con unos amigos, pero realmente lo importante es el aprendizaje porque creo que hubiera seguido el mismo camino. Y lo que aprendí es que el coraje no significa no tener miedo, es seguir caminando a pesar de tener miedo. Entonces, la pregunta es, creo que la decisión fue la adecuada. Además, después sufrí mil lesiones, entonces me imagino si tenía las lesiones sin ser un futbolista profesional, cuántas hubiera tenido siendo futbolista profesional. Entonces yo creo que fue la decisión correcta. Así es. Alejo, ¿cuál diría que ha sido, cuál diría que es su mayor habilidad o fortaleza especial, esa que ha sido, digamos, transversal en todas las cosas que ha logrado a lo largo de su vida? Mira, yo creo que hay algo que tal vez minimizamos muchas veces porque cuando miramos un currículum simplemente vemos mucho las capacidades, pero hasta que no entrevistamos a las personas no podemos saber realmente de qué están hechas. Entonces, si me preguntas, esa habilidad es construir puentes a través de una sensibilidad de tratar de conectar con las personas. Entonces, a pesar de tener personas delante mío que, como yo las llamo, con energías negativas, ser capaz de inclusive conectar con esa energía negativa y empatizar, porque te pones tú en la realidad en la que está la otra persona. Entonces, tal vez atravesar esas barreras y construir puentes, y yo creo que eso es una habilidad que cuando estás en una compañía multinacional, es fundamental porque mucha del trabajo que tienes que hacer no es externo con los clientes, sino es muy interno de conectar funciones y hacer Ujú. de que todos remen en la misma dirección. Y yo creo que esa es una habilidad que me ha funcionado muy bien, no solo profesionalmente, sino personalmente. Y bueno, y deportivamente quizás era una de los, de los atributos que tal vez por eso me hacían que fuera un buen jugador porque priorizaba el equipo sobre Mm. hacer goles. Así es. Alejo, ¿cuál diría que ha sido su fracaso favorito? Y cuando digo fracaso favorito me refiero a que todos hemos fallado estrepitosamente en algún momento, pero ese fracaso se convirtió en una plataforma para un gran éxito después. ¿Hubo alguna experiencia que hubiera sido particularmente dolorosa, pero que después hubiera servido? No, yo creo que hay muchas. Si quieres te cuento la más reciente, ¿no? Ujú, Eh, Entrando como CEO de esta compañía, yo había hecho mi due diligence, había hecho todo el trabajo de lo que iba a ser los 100 primeros días y los resultados que quería tener en los 100 primeros días. Llevo 6 meses, con lo cual llevo 180 días y uno de los retos principales era el cambio cultural. Hay una regla que a mí me encanta que se llama la regla de las 24 horas, que es en 24 horas debes contestar los mails o las llamadas que te han hecho o colegas o clientes o familiares. ujú, Y un mail puede ser, mira, no puedo contestarte ahora porque no tengo toda la información, pero para tal día, o una llamada. Y entonces esa regla de los 24 horas lo que genera es una cultura de que te interesas por la otra persona y te interesas o por su negocio o por lo que él necesita. Y este cambio cultural fue uno de los puntos donde yo quería cambiar en la compañía, que había identificado que no estaba centrada el cliente y que había baja confianza entre las funciones. Hoy es el día después, 6 meses, que el 1 de abril hago un town hall. Todos los meses hago una videollamada con todos los empleados
y voy a tener que repetir por sexta vez la regla de las 24 horas porque he fracasado miserablemente. Entonces, he fracasado en no ser capaz de cambiar la cultura de la compañía y de hacer de que las personas se interesen simplemente por respeto al cliente o a sus colegas y no son capaces de responder así sea una pequeña frase o una llamada en 24 horas. Y eso es solo un fracaso que ayuda a saber que lo más difícil de cambiar es, es nuestros propios comportamientos. Yo creo que puedes cambiar muchos factores, pero cambiarlos, el comportamiento de las personas, especialmente cuando está imbuido en la cultura, es muy complicado. Me parece muy interesante ese reto y me parece primero interesante saber que eso no solamente ocurre en Colombia, que, que la gente no responda rápidamente o que los cambios culturales sean difíciles, sino que también en Europa ocurran cosas de ese estilo. Nos hace sentir un poco menos mal. Y me parece interesante cómo darle la vuelta a ese mensaje que en las veces anteriores no ha calado de alguna manera y cómo darle la vuelta a ese mensaje para que esta vez llegara de una forma diferente, no solamente a través, digamos, de la videollamada, sino a través de reforzarlo de alguna manera, a través de alguna historia, a través de algo gráfico de equipo que les permita entender la importancia de esas normas culturales. Me parece que sería un tema interesante para pensarlo ahora, para apoyarlo desde la creatividad de cómo lo podríamos hacer, porque me encantaría ver si de pronto algún resultado diferente logramos a partir de algo creativo, no simplemente decir, oigan, llevo 5 veces diciéndoles y nadie cambia, sino es haciéndolo diferente, porque si no ha funcionado es por algo. Sí. ¿Qué opina? No, no, y tienes toda la razón. Yo soy una persona que me encantan las historias, o sea que todo lo que podamos explorar juntos, encantado. Yo creo que sería muy bueno. Y compartirte algunos, siempre pongo un animal que refleja algo de lo que quiero en esa videollamada. Mm. Entonces, en la primera videollamada puse una jirafa que es con los pies en la tierra, pero con los ojos en el horizonte. Entonces, era para decir, vamos a tener una nueva visión en la compañía. Mm. Entonces te pongo este ejemplo porque el animal de esta videollamada es el pingüino, que no sé si sepas, pero el pingüino se calienta girando se acercan los pingüinos los unos a otros y empiezan a girar y el que está en el centro termina estando afuera y así van rotando. Y eso se genera confianza y un poco para decirles, hey, necesitamos ser pingüinos que necesitamos los unos a los otros para poder hacer ese cambio cultural. Entonces, yo Mm. creo que yo he usado los animales para reflejar un poco realidades, pero yo creo que lo que tú dices tú con una historia que sea más humana y que pueda Mm. llegar más, yo creo que es algo que estaré muy interesado en explorar. Genial. Pues eso me hace pensar mucho en los estilos de liderazgo y hay entrenadores que se caracterizan por tener unos estilos de liderazgo que las personas pueden identificar cuando ven al equipo entrenando. Me refiero a equipos deportivos, pero eso se aplica también a ámbitos laborales. Y me acuerda de una historia de un entrenador que se llama Pete Carroll, que es un entrenador de los Seattle Seahawks, entrenador de fútbol americano, que él decía que su equipo tenía un estilo de juego basado en 4 principios: gran entusiasmo, gran esfuerzo, gran fortaleza física y mental e inteligencia para jugar. Eran los 4, él decía, mi equipo siempre tiene que tener eso, y el entusiasmo se reflejaba porque él ponía música en los entrenamientos, el esfuerzo les pedía que dieran su máximo esfuerzo, la fortaleza física y mental, pues en el fútbol americano son absolutamente vitales, y jugar de manera inteligente era como el cuarto principio que él reflejaba. Si usted tuviera que definir los principios de su estilo de juego para el equipo, ¿cuáles serían esos principios claves? Pablo, muy, muy buena pregunta. La verdad es que yo estudio mucho los entrenadores de equipos de fútbol y básquet principalmente, porque creo que todo empieza con una visión y un propósito, ¿no? Entonces, lo primero es definir muy claramente esa visión y ese propósito, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? El famoso why de Simon Sinek, Mm. eh, donde
Para mí es el propósito y empieza con el propósito individual y el propósito del equipo. Y todos tenemos que compartir ese propósito. Entonces, esa visión de dónde queremos estar. Lo segundo va con lo que te estaba comentando de el esfuerzo. Porque los resultados que obtenemos son la consecuencia del esfuerzo que ponemos en ello. Entonces, por eso uno de los 4 principios del entrenador de los Seattle Seahawks, estoy totalmente de acuerdo. Y eso lo he comprobado en mi vida. Cuando no he dado el 100%, se ha visto en los resultados individuales y del equipo. Y cuando estás en una compañía o en una posición de liderazgo, no puedes estar medio preñado. O das todo o te digo que no van a hacer los resultados. El segundo es el esfuerzo, pero el tercero es la perseverancia. Mm, Y te explico por qué. Porque somos muy, muy débiles porque la primera caída nos damos por vencido. Al primer no de un cliente nos damos por vencido. Al primer problema de calidad, al primer problema laboral, al primer problema que tenemos con un sindicato, bajamos los brazos. Y yo creo que justamente los grandes equipos son los que no bajan los brazos. Y bueno, yo siendo aficionado del Real Madrid, sé que ahí podemos tener diferencias futbolísticas y de apreciación. Eso es lo que les enseñan desde la base. Es decir, mm, nunca se bajan los brazos así sea el minuto 95. Entonces, entender eso, que siempre en la vida, y esto también es muy importante, vamos a recibir muchos más nos que sís. Y cuando entendemos eso, mm. creamos una actitud donde el no lo usas para aprender, para en el Maravilloso. futuro Mm. tener, obviamente, muchos más sís, pero en la vida vamos a tener más nos que sís. Así es. Alejandro, me hizo acordar y agarré de mi biblioteca un libro de un coach. Yo también estudio mucho los coaches de básquet y de fútbol americano y porque hay mucho conocimiento alrededor de ellos. Y es un libro sobre Steve Kerr, el entrenador que fue jugador y que jugó en los Bulls con Michael Jordan y se llama Win the Day. Y este libro es The Ultimate Coach's Guide to Build and Sustain a Championship Culture. Y entre las lecturas que sé que le gusta, este libro es maravilloso porque habla porque Steve Kerr tiene una filosofía y tiene una forma de ver el liderazgo que yo creo que es bastante interesante, así que es un libro que súper recomiendo para este punto. Alejo, ¿cómo ha aprendido a afrontar los momentos de adversidad y qué ha aprendido acerca de usted mismo en esos desafíos? Eh, hay algo que creo que es importante que te comparta y es, yo veo como 2 momentos grandes en mi vida con adversidad, puedo nombrar un tercero, pero el primero que viene a mi mente es cuando muere mi mamá hace 3 años y medio, donde la reacción fue huir del problema y básicamente huyendo del problema es negando los sentimientos. Entonces, en lugar de aceptarlos. Lo que aprendí justamente ahí fue cuando empecé a meditar mucho más profundamente y con mucha más seriedad. Antes hacía una vez a la semana, ahora prácticamente todos los días o todos los días. Eh, y lo que aprendí es que los problemas no se resuelven huyendo de ellos, sino afrontándolos. Entonces, afrontando el tema que no había hecho un duelo y que al no haber hecho el duelo se manifestaba en mi comportamiento y también físicamente, ¿no? Somatizamos así no queramos. Eh, esa es una experiencia donde ya estaba mucho más maduro para esos aprendizajes, ¿no? O sea, para poder afrontarlos. Pero la otra tal vez fue a mitad de la Universidad de los Andes, donde hubo problemas muy serios financieramente en la familia, de pasar de ser una, una, una familia privilegiada, pues a
a no tener ya esos privilegios y tener que sufrir carencias, ¿no? No estoy diciendo carencias ni como de pronto sufren muchas familias en Colombia, pero de tener una vida cómoda a tener que básicamente trabajar para poder sostenerme en Bogotá. Em, Quizás en ese momento lo que aprendí fue el valor del trabajo y el valor del dinero, que lo había dado por descontado. Entonces, eso creo que fue un gran aprendizaje, es de no dar las cosas por sentado. Y me enseñó también mucho el valor de trabajar. Y bueno, son a punta de golpes buenos aprendemos, o de caídas sanas. Alejo, yo tengo unos recuerdos muy bonitos de su mamá Emma, de ser una mujer muy cálida y muy amorosa. Y yo creo que todos y los hombres fuimos educados como a esconder nuestras emociones, a negarlas, a reprimirlas. Esa tendencia, digamos, es como un mecanismo de defensa que nos enseñaron supuestamente a los hombres. De qué manera el haberse conectado con sus emociones, el haber sido vulnerable, el haber podido sentir la tristeza, quizás la rabia o la frustración de haberse despedido de la mamá en un momento donde seguramente uno quisiera haberla disfrutado muchísimo más, em, le ha ayudado, lo ha hecho más fuerte, le ha ayudado a atravesar también esa tristeza y ese dolor. Sí, lo primero es que yo creo que todavía en Colombia, a pesar de que está cambiando, estamos en una sociedad machista, ¿no? O sea, en toda Latinoamérica, pero incluido Colombia, a pesar de que está muy avanzado en diversity o diversidad, equidad e igualdad. Lo que creo es que nos enseñan a esconder las emociones para evitar los problemas, pero también porque es una muestra de debilidad. Entonces, el hombre nunca tiene problemas, el hombre siempre está encabezando la familia, el hombre no puede llorar, y perdón, pero cuando te dicen no llore, no sea marica. O sea, estoy seguro que a todos en la casa nos dijeron eso alguna vez, o jugando fútbol una patada. eh, entonces, desde ese punto de vista, todos tenemos ese lenguaje aprendido y quitarnos ese lenguaje por miedo a lo que van a pensar las otras personas o no llorar o no expresar los sentimientos. Te puedo decir que uno de los grandes aprendizajes es aprender a ser vulnerable y a expresar mis sentimientos no solo en la oficina, en la casa y con mis amigos. Donde te puedo decir que la mitad de mis amigos se burlan de mí o no lo entenderían y nos hacemos burlas, pero el tema es que a mí ya eso no me importa. Hace 10 años, seguramente ni escondía ni decía, era incapaz de decirle a un amigo, lo quiero mucho, o usted es muy importante para mí. Ahora para mí esas palabras salen naturalmente, un abrazo, un beso. Antes era como high five y ya está, o sea, choque esos cinco. Alejandro, en nuestra juventud, usted mostraba esa autoconfianza que lo caracteriza y yo creo que esa es una de las cosas que lo hacían a usted un gran deportista, era que tenía una gran confianza en usted mismo. ¿De dónde cree que viene esa seguridad interior y cómo la ha cultivado a lo largo de los años? No, yo creo que viene de tal vez de dos cosas, ¿no? O sea, creo que cuando tienes padres que refuerzan tu confianza, eso ayuda muchísimo. Otra cosa es, también tenía tal vez una hermana que era buenísima estudiando y siempre era la primera y yo no quería ser el segundo, entonces yo creo que estudiaba, pero solo para no dejarme ganar de mi hermana. Y eso en el deporte era lo mismo, siempre quería ganar y para mí era inaceptable. Entonces yo podría estar cansado, pero corría hasta el último punto. Y me acuerdo cuando jugábamos tenis, vos tenías el mejor estilo, espectacular, y yo solo te ganaba porque llegaba la bola que vos ya dabas por no ganar. Entonces, guardadas las proporciones con un ídolo mío era Nadal, vos eras Federer, yo corría como loco, eh, pero no me daba por vencido. Entonces, las veces que te pude ganar fue simplemente por no darme por vencido. Así es.
Yo creo que si algo, por algo me interesé en la fortaleza mental es porque siento que en mi juventud fui muy débil mentalmente y me daba por vencido en la mente mucho antes de que hubiera perdido realmente el partido y mi juego interior era débil. Y yo creo que eso es lo que me ha fascinado de mi oficio hoy en día es entender ese tema de la fortaleza mental y entender que la base de la confianza en nosotros mismos viene de un lugar y de un lugar en particular y es el diálogo interno, es lo que nos decimos a nosotros mismos. Me llama la atención entender de qué manera sus papás reforzaron esa confianza, pero de qué manera también ha existido un diálogo interno positivo de hablarse a usted mismo y decir, yo puedo, yo me lo merezco y yo quiero ganar. Aquí hay dos historias interesantes. Una, cuando era joven, aunque todavía me siento Cuando joven, era pero más joven, sí. Em, mi familia era muy religiosa, muy católica y más o menos me obligaban a ir a misa todos los domingos, pero la verdad es que me gustaba. Y la razón por la que me gustaba es que yo siempre pedía ganar los partidos de fútbol. A mí los exámenes no me importaban, pero era ganar los partidos de fútbol, ganar los partidos de tele. Entonces yo iba y me sentaba y oía la homilía, pero después cuando hacía la comunión, ese minuto donde yo estaba arrodillado es, vamos a ganar, por favor, vamos a ganar. Hemos hecho, repasaba en mi mente con 10 años, 12 años, todo lo que habíamos hecho, entrenado, etcétera, y por qué íbamos a ganar. Entonces era una visualización positiva sin saber todo lo que eso conlleva positivamente hoy. Hoy ya lo hago de forma diferente, pero es exactamente lo mismo que hacía cuando tenía 12 años, simplemente que ya no necesito ir a misa ni oír la homilía para ser capaz de visualizar el triunfo, el éxito, cómo how good looks like. Entonces, pero cuando hablas de lo de mis papás, yo creo que era el interés. Se interesaban por cómo te fue en los estudios, cómo te fue en los partidos. Era el interés auténtico de saber cómo me había ido en todos los exámenes y estar pendientes. Porque yo creo que el tema de estar pendientes de los hijos es fundamental, interesarse de corazón de sus resultados, de sus logros, de sus derrotas, de sus problemas. eh, y es difícil hablar con adolescentes, bueno, con hijos pequeños es más fácil, pero es muy complicado. Mm, muy cierto. Alejo, sé que al igual que yo le gusta The Daily Stoic, que yo esta es uno de mis libros de cabecera y me encanta leerlo todos los días, y que usted practica principios estoicos y en esa filosofía cuando uno lo oye hablar se siente mucho el estoicismo. ¿Qué lo atrajo a esta filosofía y cómo la aplica para mantener esa mentalidad positiva que todos ven en usted? Bueno, hay dos momentos fundamentales. Uno, el irme a vivir a Italia, que me empiezo a interesar en la historia de Roma y de los romanos, empiezo a leer mucho de historia de Roma, aunque los estoicos obviamente empiezan en Grecia, pero pues obviamente el estoico por excelencia es Marco Aurelio y Séneca, ¿no? Que son los que tal vez ponen el estoicismo en el mapa, además es donde más existen escritos y reseñas históricas comprobadas, ¿no? Entonces, por eso tal vez él lo pone. Entonces, lo primero es haber podido vivir en Italia 5 años en dos ocasiones de mi vida. El segundo momento es cuando me regala el director de recursos humanos, yo era presidente para Tetra Pak Italia, y el director de recursos humanos me regala The Daily Stoic. Me lo leo y empiezo, y ese supuestamente el libro, uno te lees una página por día y ves cómo la puedes aplicar y al día siguiente reflexiona y vas leyendo una por día. A mí me tocó leérmelo inmediatamente porque no me aguantaba cuál era la siguiente. Entonces no seguí ninguna de las instrucciones del libro, pero son dos momentos. Una, la fortuna de haber podido vivir en Italia y la segunda, la maravilla de un regalo. Entonces para mí fue algo tardío. Empecé en 2014 con este regalo que me dio el director de recursos humanos que trabajaba para mí. Alejandro, la incomodidad nos ayuda a crecer, pero es generalmente el dolor el que nos impulsa a cambiar. ¿Ha habido alguna experiencia dolorosa que lo haya impulsado
a realizar un gran cambio en su estilo de vida? Es una pregunta muy buena y te explico por qué. Em, yo creo que algo que quizás es muy personal, pero en 2016 yo me fui de mi casa. Em, y digamos que fue un periodo de 3 a 4 meses, o no sé, no me acuerdo exactamente, donde, donde estaba valorando cosas diferentes en la vida y donde estaba poniendo principalmente mi ego por delante de cualquier otra cosa como prioridades en mi vida. Entonces fue una época muy dolorosa y muy solitaria. Eh, y donde uno normalmente cuando está pasando esos baches se refugia en valores que de pronto no eran los que debía. Un ejemplo, mucho en el trabajo, trabajé mucho más que nunca y obviamente tomé mucho más que nunca. O sea, en salidas a cenar con clientes, pues nada, botella de vino, todas las del mundo. Con lo cual nunca estás en ese bucle de trabajo, vida social, pero no vida social en positivo porque no estás necesariamente con tus amigos o necesariamente con tu familia. Y yo creo que ese fue un punto de inflexión para tratar de cambiar muchos de mis hábitos por hábitos tal vez más saludables. Y cuando volví con mi familia, también tratar de tener las conversaciones incómodas eh, que nunca se habían tenido. Y también tratar de dedicar mucho más tiempo a la familia, de los hijos. Yo me la pasaba en un avión y la prioridad número uno era mi trabajo y yo. Entonces, de pasar de ser la prioridad número uno, sufrir una transformación a través de realmente uno es mejor si sirve a las otras personas y sirviendo a las otras personas te sirves a ti mismo. Alejandro, usted nos hablaba que ha incorporado la meditación diaria y el ejercicio que seguramente por algún tiempo dejó de hacerlo, porque sí, porque entiendo que si lo incorporó el ejercicio es porque durante algún tiempo no fue tan importante. ¿Qué impacto han tenido estas prácticas en su claridad mental y en su capacidad de liderazgo? No, yo siempre he tratado de hacer ejercicio 3 veces por semana, a excepción de las lesiones. O sea, a mí me han operado Mm. de todo. O sea, eh, entonces, a excepción de cuando he estado lesionado y en fisioterapia, siempre he tratado de hacer ejercicio. Pero últimamente estoy mucho más disciplinado porque el nuevo modo de vivir la vida yo creo que permite esa disciplina. Entonces, siempre empiezo por las mañanas 5 o 15 minutos de meditación, donde es adquirir la conciencia de que empieza un nuevo día y que tengo todo por construir. Y uso una aplicación eh, para que me ayude a meditar. ¿Vale? Entonces, ¿Qué aplicación es? se llama Insight Timer. Ok, sí, la Muy conozco. buena, la recomiendo, pero bueno, cuando no tengo el móvil o también puedo hacer meditaciones sin problema, sin necesidad de la aplicación. Pero es algo realmente muy reciente. Y después trato de hacer 1 hora de ejercicio. Y esa es mi rutina todas las mañanas. Me levanto a las 6:30, hago la meditación, 7:45 termino, me baño, desayuno con la familia y a las 8 salgo para la oficina. Entonces, ¿Qué, qué, qué- preguntabas por qué- la claridad sí, mental. sí, sí. Entonces, son dos temas fundamentales. El primero es, no en lugar de la lista que tengo que hacer, es, tengo todo el día para hacer lo que quiera. Y ese es un cambio fundamental. Mm. O sea, cuando no meditaba, lo primero que hacía era mirar el celular, el to-do list. Sí. Ahora ya no, ahora yo no miro el móvil hasta que no llego a la oficina o el celular. Mm. Entonces, el cambio mental es dramático porque cuando llego a la oficina, mi mente está preparada para trabajar. Y mi cuerpo, como ya hice ejercicio, Mm. está preparado para afrontar lo que sea. Entonces, el estrés que muchas veces se manifiesta en el cuerpo ya está preparado para recibir cualquier choque negativo. Alejandro, ¿qué ejercicio hace y dónde?
Bueno, no, en Japón iba una vez a la semana al gimnasio, hacía 2 veces a la semana pilates y 2 veces a la semana en la casa. Algo que me cambió a mí, me transformó positivamente la vida fue en el COVID aprender a hacer ejercicio en la casa, no tener necesidad de salir. Entonces, hago desde calisthenics hasta rutinas de ejercicios que veo en internet. Entonces, no me complico mucho. Mm. Me gustaría volver a jugar tenis. De hecho, jugué tenis en Italia jugaba 2 veces por semana. Pero a medida el tema de trabajar por el mundo es muy complicado porque después no encuentras el partner para jugar tenis, no Mm. encuentras la cancha adecuada. Entonces simplemente te tienes que adaptar a las circunstancias y ahora he descubierto el placer de hacer gimnasia en la casa. Buenísimo. Alejandro, ¿puede compartir un momento específico de su vida en que haya redefinido quién es y hacia dónde se dirige? Yo creo que ha habido tal vez un momento o dos momentos fundamentales, ¿no? El, el primero es haber aceptado irme a Japón y Corea como presidente de Tetra Pak. Eh, y te explico por qué fue un momento fundamental. Fue un momento en mi carrera donde yo tenía unas ambiciones que no se dieron y el hecho de haber ido a Japón y Corea me hizo poner en un sitio de humildad donde aprendí a que hacer, fue una transición donde de pasar de ser un liderazgo para el éxito, era un liderazgo para servir a las otras personas o lo que se llama el servant leadership. Y cuando te hablaba de a través de ser útil a las otras personas, eres útil para tus propios intereses, es algo que no aprendí sino hasta haber ido a Japón. Ahora te explico por qué en Japón todo, all of the dots, pude Mm. unir todos los puntos. Japón es una sociedad que se basa en la confianza por las otras personas. En Japón todo funciona porque tú confías que la otra persona va a respetar no solo tus bienes, sino tus acciones. Y la policía está ahí, pero la policía muy rara vez actúa, porque son los ciudadanos que se encargan ellos mismos de que la sociedad funcione. Entonces, viendo cómo funcionaba la sociedad y cómo funcionan las compañías, cuando un cliente te da tu palabra, tú sabes que eso va a suceder y el contrato es simplemente una formalidad legal. Pero lo mismo pasa en las relaciones entre las personas. Cuando yo le pedía algo a un empleado, sabía que lo iba a hacer. Yo no tenía que hacerle seguimiento. Está basado en esa confianza que le Mm. das, pero también el empleado tiene esa confianza que tú estás ahí para protegerlo. Entonces es una sociedad que opera de una forma diferente. Eso cambió dramáticamente mi estilo de liderazgo. Solo cuando viví cómo funciona una sociedad y una compañía basada Mm. en la confianza. Después, obviamente, hay mil retos, pero, pero eso cambió dramáticamente la forma de liderazgo y la forma de, Mm. de entender qué significa la confianza. Sin duda, un equipo es un sistema de vínculos de confianza y cooperación. Y si no existe confianza en un equipo, es imposible que el equipo pueda avanzar rápido, que pueda pasar a la ejecución. Porque cuando la gente no confía, la gente no actúa, la gente no se mueve y le da mucho temor a actuar y se cuida de las palabras y no hay, digamos, los elementos que son claves. Japón, además de la confianza, yo diría que es una cultura que también valora mucho la disciplina y la armonía. ¿Qué lecciones de la mentalidad japonesa, además de la confianza, ha incorporado a su filosofía personal? Mira, ahí, o sea, aprendizajes de Japón son infinitos y yo creo que el principal, aunque está ya muy utilizado, es el Ikigai, que es el propósito, ¿no? Mi razón Mm. de vivir. ¿Por qué me levanto todos los días? Entonces, mi propósito lo pude escribir gracias a vivir en Japón y gracias a un libro que leí que es Legacy, que es el de los All Blacks, es el capitán de los All Mm. Blacks. Si no lo tienes, te lo mando, no lo De tengo aquí. James Kerr, lo conozco ese Ese, libro y me encanta, Los principios de los All Blacks, ese. maravilloso. Entonces, ese libro y el vivir en Japón pude definir mi propósito que evoluciona todos los días, pero es muy simple. Es
cómo dejar a mi familia, a mis amigos y a mis colegas en un mejor lugar del que los encontré. Entonces, esa es mi razón por la cual me levanto todos los días. Y a partir de ahí, pues evolucionas. En Japón, este Ikigai se convirtió en cómo vivo mejor en todos los aspectos de mi vida, desde mi vida familiar, mi vida con mis amigos, mi vida con mis colegas y vivir el propósito todos los días, no un día a la semana. Entonces, ese quizás es uno de los aprendizajes más grandes y ver cómo viven ellos el Ikigai. Y el otro aprendizaje que es espectacular, ellos tienen una religión que se llama el Shintoísmo, pero ellos también tienen budismo. Y ellos la mezclan entre su religión, que es multideica, o sea, todos los dioses son importantes, al budismo. Tienen una que se llama sincretismo, que es la sincronización o la armonía entre las dos religiones. Y yo te puedo decir que me volví casi que shintoísta porque dice Dios está en todas partes y por eso debemos respetar a todas las personas y a todas las cosas. Desde el árbol, por eso no vandalizan un árbol, un edificio, porque Dios está presente en ese edificio, Dios está presente en ese árbol, Dios está presente en ese animal. Entonces es algo que es absolutamente maravilloso, que va mucho más allá de la tolerancia, que es simplemente el respeto, simplemente porque Dios está en ese objeto. Maravilloso. Alejandro, si usted pudiera volver en el tiempo para hablar con ese joven Alejandro que yo conocí hace años, ¿qué consejo le daría? Si tuviera 17 o 18 años y pudiera hablarle al oído, ¿qué le diría? Pablo, primero que todo, antes de que se me olvide, decirte que vos sos una de las personas que más respeto y admiro y fuiste una persona demasiado importante en mi juventud. Y te lo agradezco porque no es bueno que hacer ese reconocimiento públicamente por tu inmensa generosidad y también yo creo que esa capacidad de escuchar y construir puentes. Y no sabes lo importante que eran para mí esas idas a jugar tenis al rincón, y esas conversaciones. O sea que te lo digo porque después del colegio ahí fue cuando nos separamos en la universidad. Ahora volviendo al consejo que le daría a ese Alejandro joven, eh, es ser menos egoísta. O sea, yo era totalmente egocéntrico. A pesar de tener muchos amigos, siempre estaba pensando primero, voy a decirlo en inglés, ¿qué hay ahí para mí? What's in it for me? Mm, En las relaciones, en todo. Eh, entonces era una persona interesada, pero no porque fuera mala persona, porque siempre he sido mm, un giver. Hay givers y takers. No sé si ujú, Adam Grant, ujú. no sé si lo has oído, el de Sí, claro, Originals. claro. Hay givers y takers. Yo siempre he sido un giver, pero en mi juventud fui muy taker. Mm. Y cambiaría dramáticamente haber sido también en mi juventud mucho más giver y menos egoísta. Maravilloso. Yo creo que esos procesos de reflexión y mira, y ver con empatía a ese Alejandro que fue más taker durante muchos momentos de la vida, probablemente hubo alguna experiencia desde la niñez que hizo que de alguna manera buscara protegerse. Hay muchas veces una herida, hay muchas veces algo que dispara eso y lo maravilloso en la vida es tener esa capacidad de reflexionar, de cambiar, de verse a uno mismo y de aceptarlo y la vulnerabilidad de decirlo abiertamente. Yo creo que eso es lo que más nos ayuda a sanar. Gracias por las palabras. Para mí también recuerdo mucho esa amistad y para mí también fue muy importante la amistad que compartimos durante muchísimos años. Y me intriga saber que tenga a Julio César como líder referente, qué aspectos del liderazgo de Julio César resuenan y cómo ha integrado esas cualidades. Marco Aurelio Eh, no me parecería tan extraño, pero Julio César me llama la atención. Bueno, o sea, Julio César yo creo que es de los personajes más interesantes de la historia. Y yo,
honestamente no entiendo, o bueno, sí entiendo porque se habla tanto de Napoleón o de otros personajes históricos, pero Julio César es alguien que durante toda su vida tuvo que luchar contra la adversidad. O sea, él no nació en cuna de oro, eh, no fue emperador porque hubiera heredado el trono. De hecho, es que ahí empiezan la dinastía Julia y los emperadores y la dinastía de emperadores, porque era una república hasta antes de Julio César. Entonces es Julio César el que cambia de república al sistema de emperadores, pero bueno, esa es otra historia. Pero es esa resiliencia de luchó contra todos los obstáculos y ganó casi siempre. Pero lo más interesante es el famoso de cruzar el Rubicón. El Rubicón es un río que está al sur de Bolonia, cerca de Rimini, y es donde dividía, cruzar el Rubicón significaba las falanges romanas no podían cruzar el Rubicón, el ejército romano no podía cruzar el Rubicón porque era una amenaza a la República directamente. Entonces él, en el momento en que decide cruzar el Rubicón, él está cambiando la historia de Roma porque decide acabar con el régimen antiguo, con lo anterior, que ya no era, que ya no servía porque estaba, Roma estaba preparado para ser un imperio y debido a cómo estaba manejado, él veía que no iba a poder alcanzar su potencial si él no cruzaba el Rubicón. Entonces, él se convirtió en un agente de cambio y es gracias a él que Roma se convierte en lo que es. Entonces, por eso Julio César es un referente para mí porque tuvo el coraje durante toda su vida de afrontar los cambios tan dramáticos que se fueron interponiendo durante toda su carrera militar y política. Qué interesante. Yo realmente no conocía tanto de Julio César, pero quedo con mucha intriga de aprender mucho más porque toda esa historia suena muy interesante. Te recomiendo Santiago Posteguillo, es un escritor español que es fantástico y él escribe muy bien sobre la historia de Roma y bueno, te puedo recomendar otros libros más Espectacular. sobre Julio César. Buenísimo, me interesa. Alejandro, hace un momento hablaba de cómo la influencia japonesa y de la espiritualidad, digamos, tuvo un cambio tal vez estando en Japón. ¿Cómo la espiritualidad de estar en la iglesia orando para ganar los partidos de fútbol a llegar a Japón y tener toda esa influencia, cómo la espiritualidad ha evolucionado a lo largo de su vida? Yo creo que ahora soy muy interesado en todas las religiones por curiosidad intelectual. Yo creo que la conversación con Dios es muy personal, entonces no creo en ninguna religión, pero creo en Dios y en una fuerza superior. Entonces sí tengo mis conversaciones con Dios y son muy personales. Y sí rezo en todos los templos que puedo y realmente es a través de la gratitud. Entonces rezo a través de dar gracias por todo lo que tengo. Doy gracias por mi familia, doy gracias por mis amigos, doy gracias por mi salud, doy gracias por mi trabajo. Eh, entonces, esa espiritualidad se convierte en una gratitud permanente por lo que tengo, incluso en los peores momentos por los retos. Y entonces mi espiritualidad ha sido de pasar parte de ser parte de una iglesia a pasar parte a ser de más bien de la raza humana y de la humanidad y de tener ese privilegio de ser parte de la humanidad y cómo puedo contribuir desde mi posición a dejar el mundo en un sitio mejor del que lo encontré. Y hoy con tantos enfrentamientos que hay políticos, eh, entre naciones, económicos, eh,
No deja de sorprenderme la capacidad del ser humano para autodestruirnos cuando, cuando todos somos iguales. Lo único que tenemos es pensamientos e intereses diferentes. Pero bueno, contarte que desde la espiritualidad me he transformado para la espiritualidad está en cada uno de nosotros y no hay necesidad de una iglesia para comunicarse con Dios. Alejandro, si pudiera poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué diría en él y por qué? No dejes de maravillarte cada día. Em, y eso tiene que ver con la gratitud. ¿Por qué? Porque el momento en que dejamos de maravillarnos, perdemos la curiosidad y perdemos la capacidad de aprender y descubrir. Entonces yo soy un aprendedor serial, o sea, un serial learner. Me encanta aprender, o sea, yo leo es para aprender. Em, y, y cuando otro tema es en mi juventud, me maravillaban pocas cosas, que es cuando más tenemos que maravillarnos de lo... Ahora me maravilla todo. O sea, me maravilla desde cómo funciona de bien el sistema de transporte en Ámsterdam. Soy feliz cogiendo transporte público en Ámsterdam. Hasta esta semana fue Cherry Blossom en Ámsterdam por un regalo que hizo el gobierno japonés en el bosque de Ámsterdam. Y el domingo me fui a caminar solo al bosque de Ámsterdam a ver los cerezos. Eh, es algo que no hubiera hecho hace 10 años y mucho menos hace 20. Entonces, es maravillarme todos los días con estar vivo. Maravilloso. Alejo, yo uno de los recuerdos que tengo suyos es es muy melómano. Le gustaba mucha música y muchos grupos y tenía los discos de una cantidad de grupos que yo no había oído y me acuerdo mucho de eso. En este momento, ¿cuál es esa música que usted busca instintivamente o esa banda o ese concierto al que usted quisiera ir? No, yo sigo siendo muy melómano. Amo la salsa, o sea, siempre que voy a Feria de Cali, trato de ver al Gran Combo de Puerto Rico, al Grupo Nietzsche. Eh, me cargan de energía, me cargan de buenos sentimientos, de buenas vibraciones y de buenos recuerdos. Entonces te diría, la salsa es, sin lugar a dudas, algo que para mí es inigualable, pero soy muy abierto a todo tipo de música y de influencia. Eh, Tristemente, traté de interesarme y que me gustara y aprender de música clásica. Es algo que todavía no he logrado de pronto algún día en mi vida. Ese es un gap que tengo y que reconozco, a pesar de que me gusta ir a ópera, a conciertos de música clásica, mucho por curiosidad de conocer el teatro, más que de oír el director o los músicos. Eh, la ópera sí me gusta más, pero la salsa sigue siendo, y la música en vivo, o sea, para mí un son cubano en vivo o un buen mariachi en vivo es que me despierta el alma, me alegra la vida. Buenísimo. Alejandro, usted ha escrito muchos capítulos a lo largo de su vida, el capítulo de Cali, el capítulo de Bogotá, el capítulo del deporte, la universidad, la experiencia en España, en Italia, en Suecia, en Japón y ahora en Ámsterdam. En el libro de su vida, ¿qué título le pondría al capítulo que está escribiendo en este momento? Eh, es una gran pregunta. De hecho, estaba pensando simplemente en escribir un libro con capítulos de, de victorias y fracasos en función de la relevancia que eso ha tenido para transformar mi vida. Eh, yo te diría que el capítulo actual se llamaría Transformación. Ujú. Y la razón que se llamaría transformación es porque esto está haciendo una transformación dramática, no solo por el país, por la compañía, por los empleados, por los amigos, porque cada mudanza
es muy complicada, es muy difícil y el cambio es muy difícil, especialmente porque se vive muy solo. Entonces, no solo se vive muy solo en la posición de CEO, pero se vive muy solo también cuando cambias de país porque tienes que empezar de cero. Entonces, y como dice Mel, Mel Robbins, hacer amigos cuando uno es mayor cuesta mucho trabajo porque es mucha inversión de tiempo y cuesta mucho trabajo y mucha energía. Y vamos teniendo cada vez menos energía para invertir en hacer unas amistades. Y como dice algún buen amigo mío, dice, yo ya estoy en etapa que en lugar de conocer más gente, quiero desconocer gente. Buenísimo. Si uno de realmente en este punto de la vida tiene que desconocer a algunas personas, me parece muy sabio. Alejandro, finalmente, después de todo lo que ha logrado y aprendido, ¿qué significa para usted el éxito? ¿Qué es hoy ser exitoso? No, yo creo que va con el propósito. Yo seré una persona exitosa si soy capaz de cumplir mi propósito, que Mm, es dejar a mi familia, a mis amigos y a mis colegas en un mejor sitio del que los mm, encontré. Y no se trata de éxito financiero, que muchas veces medimos el éxito por qué tan exitosos somos económicamente. Yo lo mido es qué dirá la gente el día que uno se muera. mm, Entonces, si el 99% de la gente asiste a tu funeral, tiene un buen recuerdo y buenas palabras, yo creo que ahí habremos medido el éxito. mm. Y por eso el propósito mío pasa mucho más por transformar la vida de las personas que toco positivamente que por el éxito financiero. Alejandro, pues de verdad que para mí ha sido una experiencia muy especial esta reconexión, escucharlo, ver todo ese proceso interno que ha vivido durante estos años para convertirse no solamente en el líder, sino en el ser humano extraordinario que es hoy. No me extraña porque desde siempre vi esas cualidades y esa curiosidad y yo creo que si ahora es más curioso, yo siempre siento que siempre hubo alguna curiosidad y un deseo como de explorar cosas más en profundidad que el común de la gente. Y de verdad que para mí este episodio ha sido muy, muy especial oírlo, reconocerlo, eh, disfrutar de todo lo que sabe y de todo lo que se ha convertido. No, gracias, Pablo. El privilegio ha sido mío compartir contigo. Y bueno, otra vez también el cariño inmenso que tengo a toda tu familia por el lado de Jacobsen y Aparicio, donde prácticamente muchos de los fines de semana de mi infancia fueron en la casa tuya, en la casa de Tomás, en la casa de Patricia, o sea que un recuerdo inmenso. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.